Buenas tardes. Esta se inicia la clase número 1 de macroeconomía y globalización. Eh, los- las presentaciones previas tienen que ver con el temario del curso, tienen que ver con las reglas del juego, así que la materia misma, propiamente tal, comienza ahora. Para ello, entonces, voy a compartir la pantalla con la presentación correspondiente. Comenzamos ahora. Entonces, esta es la parte introductoria de macroeconomía y globalización, que está realizado, digamos, para los ingenieros civiles informáticos, vespertinos. Es el mismo programa del diurno, en todo caso, de la Facultad de Ingeniería de USACH. Mi nombre es Sergio Llanos Araya. Mi correo, mi correo institucional, el otro es el personal, y el WhatsApp, y este es el semestre primavera 2020, de tal manera de que cualquier cosa que se necesiten, fundamentalmente comuníquense a través del WhatsApp, es mucho más rápido, eh, porque me llega el mensaje de inmediato. Vamos a la materia. Lo primero es, ¿qué es economía? Economía es una ciencia de asignación o de administración de unos recursos escasos y de uso alternativo para satisfacer necesidades múltiples y jerarquizadas. Eso es lo que dicen eh, los economistas, que es una ciencia. No está claro todavía para mí si es una ciencia o es un arte con método científico, porque en términos de ciencia, que ellos llaman ciencia dura, nosotros podemos reproducir los experimentos y van a dar los mismos resultados. Aquí, cuando estamos trabajando con los seres humanos, la cosa puede cambiar mucho, de un momento a otro, de repetir una elección, en fin, de tomar una decisión, pueden las cosas cambiar mucho. Por lo tanto, sí es una disciplina social, pero calificar la conciencia, podemos tener algunas diferencias al respecto, ¿no? Ahora bien, eh, sí sabemos que los recursos son escasos, eso queda claro. Y nuestras necesidades siempre son infinitas, de tal manera de que siempre queremos más y más y más, somos insaciables, y no necesariamente podemos alcanzar eso. Entonces, como no podemos y los recursos son escasos, tenemos que asignarlos, administrarlos de alguna manera, para poder sacarles de alguna manera obtener mayores beneficios con ellos, ¿no? Poder tener, a lo mejor, ser más eficientes en su uso y eficaces, ¿no? Y estos recursos que son para satisfacer necesidades del hombre, que obviamente son múltiples, porque tenemos multiplicidad de planos donde nos desarrollamos, y jerarquizadas porque somos racionales, de tal manera de que somos capaces de priorizar qué es lo que nos interesa más, qué es lo que nos interesa menos, tener claramente un orden descendente, y también aquellos, digamos, en los que nos resultan ser indiferentes. Consideramos entonces que los agentes económicos, el Homo economicus, están motivados por intereses, que actuamos racionalmente, acorde a nuestras expectativas, por lo que siempre buscaremos maximizar nuestro bienestar a través del consumo de bienes y servicios. Es decir, estamos maximizando nuestro consumo sujeto a un predeterminado presupuesto. Bueno, estos bienes y servicios nos proveen flujos de bienestar. Y queda absolutamente claro si yo quiero comprar un vehículo y tengo una determinada marca, y son todos los autos, ¿no? La misma marca, pero son distinto color. El motor es el mismo, las pruebas son las mismas, el consumo es el mismo, salvo que esté fallado, digamos. Pero todo, un vehículo nuevo es exactamente igual, a excepción del color. Y entonces, ¿por qué si yo veo que está el rojo italiano, el azul eléctrico, el verde botella, el amarillo pato, ¿por qué de repente a mí me interesa el rojo italiano y no los otros? ¿Por qué? Porque me siento y me veo en él, digamos, con el manubrio en la mano, y, ese color me llena de luz, de potencia. Estoy maximizando un bienestar, estoy obteniendo un flujo de bienestar.
ese auto me provee ese flujo de bienestar. Psicológico, claro, porque yo tiene la misma butaca, el otro tiene exactamente la misma radio, tiene el mismo tamaño, tiene el mismo motor, gasta exactamente lo mismo, ambos son nuevos. Es decir, lo único que se diferencia es el color. Pero con ese color como que, no sé, pues, me sentiré más monstruo manejando. Son flujos de bienestar. Y lo mismo va a pasar, digamos, con la alimentación, ¿no? Cuando uno se hace cariñito comiéndose un pastelito o un chocolate, o bueno, a los que les gustan las cosas dulces comerán, no sé, sushi u otra cosa. Pero eso es lo que pasa. La pregunta entonces que uno debería hacerse es, a mayor flujo de bienes y servicios, mayor bienestar. Sí, efectivamente, o sea, si yo estoy suponiendo que este flujo de bienes me provoca un mayor bienestar, hay un flujo mayor de bienestar, sí, aunque esto eventualmente puede tener un límite. Es al principio yo me tomo una chelita, me tomo 2 chelitas, me tomo 3 chelitas, está todo perfecto. El asunto es que se toma muchas, llega el momento en el que ya no me provoca bienestar, me provoca desbienestar. Eh, Claramente ya no me las aguanto y tengo que ir, no sé, a eliminar esa molestia. Entonces, un exceso llega a un punto en el que se incrementa el bienestar, pero después llega a un punto máximo y ya después el bienestar, en vez de ser de bienestar, es desbienestar, comienza a retroceder. ¿Es el crecimiento económico la panacea, el remedio que cura todos los males? Eh, no, no cura todos los males. Hay varias cosas, digamos, metidas entre medio. Eh, Cuando se están provocando cambios en un sistema económico, se están generando nuevos escenarios. Con nuevos escenarios hay nuevas condiciones de equilibrio. El sistema está en equilibrio, de tal manera de que en ese equilibrio, si se provoca un diferencial de fuerza económica en algún lugar y esto entonces se mueve, lo que va a acontecer es que vamos a estar en una situación inestable hasta que se logre un nuevo equilibrio. Pero en ese nuevo equilibrio, algunos ganarán y otros perderán. Algunos se verán beneficiados y otros perjudicados. Entonces, cuando se provocó este nuevo equilibrio producto de un diferencial de fuerza económica en algún lugar, se crean nuevas problemáticas. Cambió la situación base original para generarse una nueva, en donde se desaparecen algunos problemas o se mitigan algunos, pero aparecen algo nuevo en reemplazo. Como ejemplo, tengo, ¿qué ocurriría si por decreto de gobierno se incrementara el salario mínimo? ¿Es o no es posible? ¿Tiene o no tiene consecuencias? De ser posible, es posible. Es decir, se puede fijar. Y lo que va a pasar es que, ¿quiénes se van a recibir más sueldo? Solamente los trabajadores del salario mínimo, que son una tremenda cantidad. Y cuando esta gente reciba más dinero, se provocará un exceso de demanda de bienes porque hay más dinero circulante. Y si la industria no es capaz de asimilar ese crecimiento, lo que va a pasar entonces es que esta presión por obtener los bienes, cuando hay mayor cantidad de recursos, va a provocar un fenómeno inflacionario. Es decir, tiene consecuencias. Salvo que hubieran recursos sin utilizar. Y es una cosa extraña porque en realidad, digamos, cuando el empresario produce algo y no se vende, trata de disminuir su producción en el periodo siguiente y trata de salir de lo antiguo. Así que, ¿tiene o no tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias. Eh, Además, se incrementa el salario mínimo para algunos trabajadores, los que tienen el salario mínimo, y no para los otros. Así que se provoca una presión inflacionaria, van a subir los precios, pero se verán afectados todos, no solamente los que tienen mayor ingreso, que serían los que se les está incrementando el salario mínimo. Los otros, a los que no se les ha incrementado el salario, le crecieron los precios igual. Entonces, sí, siempre tiene consecuencias. ¿Podemos tener todo lo que queremos? ¿Se puede crecer indefinidamente? ¿No hay límites?
No, hay límites, claramente. Claramente hay límites. No se puede crecer indefinidamente, ni podemos tener siempre todo lo que queremos. Es decir, este es un proceso de avance en forma sucesiva. Se va creciendo y se va teniendo mayor acceso, pero también se nos va desplazando el horizonte. Ahora que vemos un poco más allá, queremos un poco más. ¿Hay límites? Sí, hay límites de producción acorde a la tecnología. La tecnología puede llegar a un punto en el que llega al óptimo, en el que producir más va a salir más caro, y, pero como ya estamos en el óptimo, eh, nos queda ese diferencial por crecer. Pero cuando se llega al tope al final ya no se puede crecer. Y si se crece, tendríamos que tener múltiples plantas, pero que sale a veces a lo mejor más cara la vaina que el sable. ¿Cuánto y de qué manera crecer? ¿Qué condiciones deberán cumplirse para que al crecer todos puedan beneficiarse del crecimiento? Bueno, tiene que haber de alguna manera equidad y desarrollo, ¿no? Y, y tiene que haberlo también con el medio ambiente, porque el crecimiento debe ser sustentable. Y claramente el costo económico, ya sea social o ambiental, sí tiene importancia. Entonces, de todo lo que hemos visto, lo que podemos decir es que el problema económico es la escasez, que no tenemos todo lo que queremos, que los recursos son escasos, que hay que administrarlos, lo que trae como consecuencia que hay que asignar recursos con objetivos específicos, objetivos que están predeterminados por paradigmas sociales, por doctrinas, filosofías, proyectos. ¿Qué, cuánto y cuándo producir? ¿Cómo y con qué recursos hacerlo? ¿Para qué o para quién producir? Y esto trae como consecuencia los distintos sistemas económicos. Las distintas formas en que los seres humanos resolvemos el qué, el cómo y el para quién determinan los distintos sistemas económicos. En un extremo tenemos una economía centralmente planificada y en el otro una economía de libre mercado. La economía creada por hombres y destinada a servir a los hombres y la polis, la sociedad, a través de la administración de estos recursos escasos, está sujeta o condicionada por las distintas decisiones políticas, valóricas y filosóficas del hombre, del rol que el ser humano desempeña en la sociedad y de los distintos modelos de sociedad. Dado que estas visiones políticas, valóricas y o filosóficas condicionan los modelos económicos, el modelo económico no es neutro. Tras toda opción económica existe un trasfondo político. Tras toda opción política existe un trasfondo económico. Y una cosa a tener en cuenta: el qué y cuánto producir es una decisión de eficiencia. El cómo y con qué recursos también es una decisión de eficiencia. Y el para qué, para quién producir es una decisión de eficacia. Entendiendo esta como la eficiencia al servicio de una creencia, un paradigma social, valores, filosofía, doctrina. Existe una gran variedad de sistemas económicos y en sus extremos tenemos economía, que es centralmente planificada, donde el gobierno a través de sus autoridades económicas dictará las órdenes económicas, estudio, elaboración e implementación de planes y programas de producción, crecimiento y desarrollo de los diferentes sectores y subsectores económicos del país. Y existe una economía de libre mercado, donde las decisiones se tomarán en los mercados acorde a la voluntad de intercambiar bienes y servicios entre los agentes económicos, usando generalmente como medio de intercambio el dinero. Es conocido el caso de los rusos con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o los chinos, donde el Estado, que tenía una economía centralmente planificada, tomaba decisiones en planes quinquenales para el desarrollo, suponiendo, no sé, del acero y la siderurgia, porque lo necesitaban, ¿ya?
Y entonces de esa manera se iba planificando y pensando lo que se necesitan hasta dentro de 5 años más y se van dando todos los pasos y caminando hacia ellos. Esto significa tener un Estado totalmente, digamos, controlado respecto de las de todos los datos que aporta, digamos, el Instituto de Estadística, de tal manera de poder saber cuál es el desarrollo, cómo está creciendo la población, dónde se va a necesitar y en qué momento, qué sé yo, escuelas, universidades, institutos y tanta otra cosa que se requiere en el país para que todo el mundo cuando vaya egresando vaya teniendo pega, vaya teniendo algo que hacer, que sea un aporte constructivo a la sociedad y no un paria de la sociedad, no alguien que esté permanentemente aprovechándose de estos recursos. Consideramos entonces que los agentes económicos tienen conducta racional, eso es lo que habíamos dicho, y que estaban motivados por intereses, expectativas y maximización del bienestar. Es decir, entonces, que el agente económico escogía entre flujos de beneficios que le otorgan bienestar y no entre los productos o servicios mismos. Y ahí tenemos el ejemplo de los autos. Para nuestro estudio, consideraremos solo economías donde existe trabajo y producción. Esta parte es importante. Consideramos que producto del trabajo tenemos renta, que con esas rentas se pueden comprar o se puede trabajar y producir, ¿no? Pero siempre por una renta. Y no se analizarán casos raros donde, no sé, un campo de concentración, donde los presos en el campo de concentración reciben comida gratuita, porque están presos. Sistemas económicos. El fin último del sistema económico es los distintos sistemas económicos. El fin último del sistema económico, acorde a cómo el hombre resuelve las preguntas del qué, el cómo y el para qué, se generan los distintos sistemas económicos. Estos equivalen a distintos sistemas de administración, cuyo fin último, acorde a filosofías, doctrinas, valores, creencias, paradigmas sociales, visiones de sociedad del hombre, lo que pretenden generar siempre, siempre es crecimiento, equidad y desarrollo. Crecimiento es el aumento de la renta o del valor total de los bienes y servicios finales producidos por una economía de alta más PIB. Ojo, no necesariamente un bien final puede ser un bien, un insumo, materia prima para otro proceso productivo en la cadena. ¿Quién fabrica placas de computador, placas madre? Necesita, hay alguien que produce eso y el que produce esas placas madre, ese producto es un producto final. Pero el que está armando computadores necesita comprarle las placas madres para armarlo y necesita comprar los teclados, necesita comprar los discos, necesita comprar una serie de cosas. Por lo tanto, lo que era un bien final es materia prima para alguien que viene a posteriori en la cadena. Equidad es el trabajo justo o imparcial para todas las personas, es el trato justo o imparcial para todas las personas o agentes económicos, más allá del sexo, raza, educación o nivel socioeconómico. Se trata de igualdad de oportunidades y el respeto a las legítimas diferencias. Esa es la equidad. Y el desarrollo económico es la capacidad de un país o región para generar riqueza a fin de mantener y promover el bienestar económico y social de sus habitantes. Que sus habitantes tengan prosperidad. Este mayor bienestar, calidad de vida, es el resultado de saltos cualitativos dentro de un sistema económico. Es decir, el PIB va creciendo y creciendo y creciendo en el tiempo, permitiendo acumulaciones de capital. Ojo, el incremento de la producción valorada
a precios de mercado, crece sobre la base de lo que ha crecido el año anterior. De tal manera de que para tener un 4 o un 5% de crecimiento de la economía entre un año, periodo otro, entre un año y otro, el año anterior tiene que haber tenido un crecimiento positivo fuerte, de tal manera de que, o no sé, a lo mejor no es tan fuerte en cantidad, digamos, sino que la firmeza del anclaje, de que no es un crecimiento debilucho, es un crecimiento sustentado, digamos, sobre bases serias. Y el, como decía, para poder crecer tiene que haber crecido antes. Para crecer a un 5, a lo mejor este tiene que haber crecido previamente un 3,5 o un 4. No es explicable, no parece razonable que el país crezca de repente un 5, pero el año anterior haya tenido un menos 6, menos 4. O sea, tuvo una contracción de 4 o 6% toda la economía, y resulta que el año siguiente no solamente recupera eso, sino que todo el resto del crecimiento extra que tenga. Eso no acontece, ¿no? Entonces, ese mayor bienestar, producto de la calidad de vida, es el resultado de saltos cualitativos dentro del sistema económico. Es decir, para poder crecer nos vamos a demorar un buen montón. Hay algunas cosas que hacer para ello, para avanzar a lo mejor más rápido, entre ellas el ahorro. Pero también tiene que ver con los salarios, y tiene que ver con la cantidad de gente trabajando, y tiene que ver con la legislación laboral. En fin, hay un montón de antecedentes que tener en cuenta. ¿Qué es capital en economía? Esa es otra cosa importante. En economía se entiende por capital todos los componentes materiales, lo físico, que tenga que ver con la producción, que son los factores de producción. Por lo tanto, son equipos, maquinaria, edificios, instalaciones u otros que utilizan las empresas, que combinado con otros factores de producción como el trabajo, materia prima y bienes intermedios, permite crear bienes de consumo o servicios. Y hay que diferenciar que el interés que obtiene un prestamista de las ganancias que se obtienen producto de una actividad es producto de la... A ver, hay que diferenciar el interés que obtiene un prestamista de aquellas ganancias que se obtienen producto de una actividad empresarial en el mercado, ¿no? En un caso es riqueza generada con el capital, es riqueza futura con un capital que se supone que está en bienes físicos destinados a generar esa riqueza futura y prestar un servicio o la producción de un bien para que alguien o algunos bienes para que alguien se beneficie del consumo ese, de aquellas ganancias que se obtienen a través de los intereses que obtiene un prestamista en el sistema financiero. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en términos generales? ¿Se administran recursos escasos? Siempre decíamos con necesidad infinita. ¿Se elige entre diferentes canastas potenciales de bienes y servicios el qué? Y ahí están los distintos sistemas de administración. ¿Se opta entre diferentes técnicas de producción? ¿Cómo hacerlo? Y finalmente se decide a quién se dirige el consumo de estos bienes y servicios producidos, para quién. ¿Para qué estamos haciendo esto? Decíamos que las dos primeras, el qué y el cómo, son decisiones de eficiencia, y finalmente la última, el para qué o para quién, es una decisión de eficacia. Es eficiencia al servicio de una doctrina, de una idea, de un concepto, de valores, de oferta del agente o el encargado máximo del país, del regente, del... Ahora, ¿qué consecuencias o grado de bienestar o desbienestar conllevan para la sociedad la toma de estas decisiones? ¿Cuál es la combinación óptima que nos permite un máximo bienestar? Decimos que podemos tener, ¿ya?, distintas combinaciones, distintas canastas. Con un sistema de administración tenemos una forma de ver la economía, una forma de ver la política, una forma de ver la sociedad, y por lo tanto eso nos dice que las canastas potenciales de consumo de bienes y servicios de la sociedad deben ser tal. Y bajo otra decimos tal otra.
Y entre medio, a lo mejor, entre los dos extremos, tenemos a lo mejor muchas, pero muchas, distintas oportunidades, donde se comparten unas más y otras menos. Sacrifico una cantidad por la oportunidad de consumir esta otra. Y ahí viene el costo-oportunidad. ¿Qué consecuencias o grados de bienestar o desbienestar conlleva para la sociedad la toma de estas decisiones? ¿Cuál es la combinación óptima que nos permite un máximo bienestar? Una economía produce eficientemente cuando no puede mejorar el bienestar económico de ninguna persona sin empeorar el de alguna otra. Y estas decisiones afectan tanto a los factores como a los productos. Y aquí estamos entonces en un óptimo o equilibrio de Pareto, donde incrementar el bienestar de alguna parte de este sistema significa necesariamente quitarle al menos a un otro, o más de uno, para poder beneficiar, de tal manera de que en este nuevo equilibrio lo que se va a provocar es el beneficio de uno o de algunos y haberse perjudicado con un desbeneficio otros. ¿Qué son los factores de producción? Son mercancías, servicios u otros que se usan para producir bienes y servicios, tierra, trabajo, capital, tecnología. Y productos son los distintos bienes y servicios útiles resultantes del proceso de producción, mismos que se consumen, utilizan o transforman para producir otros bienes y servicios. El consumo es el fin último del proceso productivo y aspiramos idealmente a que la economía produzca de manera eficiente. Eficiencia y eficacia. La eficiencia es claramente una medida que nos permite medir la utilización de los recursos en ese proceso. Una medida de norma. En una empresa, la eficiencia es una relación técnica entre las entradas y salidas. Mientras mayor la diferencia entre entrada y salida, entonces es más eficiente. Y hay una relación entre costos y beneficios. Eficacia. Es una medida que tiene que ver con la consecución de resultados. Decíamos entonces que el gobernante puede decir, necesito para que haya equidad y desarrollo, para que haya equidad en el sentido de que los pobres a lo mejor no tienen el acceso a todo lo que debieran tenerlo y se forma una brecha que de alguna manera hay que cerrarla. Y por lo tanto, con medidas sociales sí se puede pretender cerrar la brecha, de tal manera de que con ese fin, digamos, ¿ya? Estamos por un lado siendo eficientes en algo, en la utilización a lo mejor de los recursos, pero eficaz en el sentido que somos eficientes al servicio de una idea, de un concepto, de una ideología, que tiene que ver con mejorar el estándar de vida de aquellos más pobres, ¿no? En términos económicos, en una empresa se refiere a la capacidad de satisfacer una necesidad de la sociedad mediante el suministro de sus productos. Y en este caso, la necesidad es de utilizar esos recursos para el ejemplo, digamos, como subsidios para los pobres para que mejoren a lo mejor sus viviendas sociales. Y en ese sentido, se satisface la necesidad de la sociedad mediante el suministro de estos bienes y servicios, ¿ya? Para mejorar la calidad de vida de ellos. Pero es un objetivo del gobierno. Y otro podría decir, bueno, ¿y por qué se gastaron esa millonada en eso cuando podrían a lo mejor haber hecho, no sé, otro tipo de cosas que fueran más productivas, según ellos? Eficiencia y eficacia. Una economía utiliza la tecnología que existe para combinar los factores y obtener productos. Es como una especie de moledora de carne, ¿ya? O una especie de licuadora, donde yo voy echando estos factores de producción, tierra, trabajo y capital, ¿ya? Y como resultado voy obteniendo al final de cuentas bienes y servicios, o sea, productos o servicios. Productos que pueden ser insumos básicos en otros u otros procesos productivos, como había manifestado antes,
pero que genera otros bienes finales, como las placas madres, los notebooks, ¿ya? Como los neumáticos por un lado para el auto, que es el producto de bien final, a pesar de que el neumático cuando sale de la planta es un bien final. La reasignación de estos recursos, que siempre son escasos, permite darles un uso alternativo, a fin de obtener un mix de productos y servicios diferente al original, que otorgue mayores grados de bienestar. ¿Qué significa esto de alternativo? Significa que si yo bien el plástico de la carcasa del notebook la puedo utilizar para tomar agua, no sé, a lo mejor va a ser un poco difícil porque es bajito, porque es medio grande. No está pensado para eso. Pero si yo agarro el plástico y lo chipeo y lo meto en una extrusora, bueno, me puedo hacer un vaso de plástico, en ese sentido alternativo. Pero también puede ser alternativo los recursos humanos. Es decir, un profesor puede aprender perfectamente a cortar el pelo y entonces podría ser a lo mejor de repente útil bajo ciertas circunstancias cortando el pelo que en vez de estar dando clases. O, no sé, el tipo que trabaja en la pesca, digamos, y que está tan mal y durante tanto tiempo, entonces lo tienen que llevar a algún otro lugar, a lo mejor a trabajar en el campo. Y ahí tiene un uso alternativo el recurso humano. Pero también pasó con los recintos estos de Lota, cuando teníamos los mineros y hay que cerrar Lota y que se va a quedar miles de personas cesantes. Y entonces se les empieza a buscar trabajos alternativos y darles capacitación para hacer otras cosas, ¿no? Pero eso es mucho mejor gastar en eso, en darles capacitación y tenerlos trabajando, a que de ahí per sécula hasta que se mueran se dejen de trabajar porque se ponen ociosos y porque pueden empezar a hacer otras cosas. Los tipos que están en las esquinas chuteando piedras empiezan a tener malas ideas. Fuman, chupan y asaltan, violan y pueden hacer otras cosas, digamos. Yo no digo que todos, ya, no estoy respondiendo. Pero muchos ociosos no hayan que hacer. Y porque no tienen trabajo y finalmente necesitan dinero, así que de repente algunos van a estar dispuestos a hacer cosas que no deben hacer. La economía entonces estudia las diferentes formas y mecanismos que se pueden utilizar para asignar estos recursos que son escasos y de uso alternativo. La economía es ciencia o arte. El método científico permite o persigue determinar hechos objetivos que son medibles, registrables y cuantificables por medio de la observación. Los datos por sí solos no dicen nada. El proceso de datos provee indicadores, que ya es en sí información, que cuantifican algún tipo de dimensión conceptual, ¿ya? Tras eso entonces hay una inteligencia. El análisis de los cuantificadores conceptuales permite generar modelos que describen el comportamiento de estas dimensiones conceptuales. Y los modelos permiten inferir, deducir y proyectar escenarios futuros, que refuerzan o justifican tomar alguna de las decisiones. Entonces, lo que tenemos que ver es lo siguiente. Si hace 5 días atrás aparecen los diarios que en Puerto Montt llovieron tantos milímetros de agua en un periodo a lo mejor de 1 hora, y al día siguiente, 4 días después en Purranque, llueve por 2 horas y el doble de agua que cayó en Puerto Montt, y al tercer día, siempre viajando hacia el norte, nos encontramos con un lugar en que en vez de dar 2 horas, cayeron durante 3 horas y media agua, y nuevamente las cantidades crecieron mucho. Lo que uno puede observar, primero que nada, que por sí solos son datos, son fotos de un lugar que registra algo que aconteció, nada más. Sin embargo, cuando yo analizo y veo que la cantidad de agua que está cayendo está creciendo y la cantidad de horas en la que está aconteciendo esto también está creciendo, y que esto viene de sur a norte,
Yo puedo extrapolar entonces que se está moviendo hacia el norte. Si yo calculo algún indicador, puedo ver que tiene una tasa de crecimiento de tanto, que viene avanzando y que lejos de disminuir se está incrementando. Por lo tanto, conceptualmente voy analizando estos datos procesados que son información, porque me dice cuál es la tasa en que está creciendo, a la velocidad más o menos que viene, cómo está creciendo la cantidad de horas de lluvia y la cantidad de agua caída. Y en el fondo lo que estoy agregándole inteligencia y aparece un modelo que me interpreta y que me hace una interpretación más simple de la realidad, pero que me permite poder trabajar, pensar en él, analizar y a lo mejor incluso sacar conclusiones y hacer pruebas. Es decir, el modelo me permite inferir, deducir, proyectar lo que acontecería después, dentro de un determinado tiempo. Y esto me permite tomar decisiones. Es una herramienta que me ayuda a tomar decisiones. Es por eso que venía del sur al norte esta cantidad de agua y se puede proyectar que dentro de, si esto aconteció dentro de 5 días, a lo mejor lo que es esperable es que mañana llegue un frente de mal tiempo a la ciudad de Santiago, donde va a caer una gran cantidad de agua y va a llover una gran cantidad de horas y se van a inundar los lugares que siempre se inundan. Y por lo tanto el intendente de Santiago lo que hace es llamar, por un lado, a una citación a aquellos alcaldes, sobre todo aquellos de las zonas que pueden resultar más amagadas, llama a bomberos, al ejército, a la defensa civil, carabineros, Cruz Roja, y les dice, va a pasar esto, hay que tomar medidas, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y esa es la toma de decisiones. Santiago iba a quedar teóricamente inundado completamente, poco menos que debajo del agua, y sin embargo no le pasó nada. Toma de decisiones. Economía, ciencia o arte. El método científico nos permitiría poder jugar desde los datos a la toma de decisiones. La economía es ciencia en cuanto a que sus inferencias, proyecciones o deducciones siempre se cumplen en el largo plazo. Es arte en cuanto a la predicción del tiempo en que éstas se cumplen, corto o mediano plazo. Ya que los agentes económicos, que somos nosotros, los seres humanos y las familias, al actuar motivados por creencias, intereses y expectativas, podemos resultar impredecibles en el corto o mediano plazo. Y la verdad es que en el largo plazo probablemente no me importe. No me interese, porque en el largo plazo todos podemos estar muertos y el problema lo tenemos hoy y nos interesa resolverlo hoy. Además, entre ese incierto e inestimable largo plazo futuro, podrían acontecer múltiples e inimaginables cambios de escenario. Debe haber actores proactivos que promueven acciones tendientes a presionar cambios inmediatos o en el corto o mediano plazo. ¿Debe haber actores proactivos que promuevan estas acciones? Sí. Y es ahí donde viene entonces de alguna manera la responsabilidad gubernamental, ¿no? ¿Para qué existe un gobierno? Consumo es el uso de los bienes creados mediante el proceso productivo. Es decir, el proceso productivo se ingresa cuero, hilo, tacos, tintura, y por otro lado salen zapatos. Esos zapatos están hechos y se fabricaron porque existía una demanda. Alguien que necesita usarlos para no andar a pie pelado. Y por lo tanto, cuando estas familias o estos agentes económicos se adquieren estos zapatos, los utilizan para el consumo. Y son bienes que fueron creados mediante procesos productivos solo para eso. El consumo es el final del proceso productivo y es el fin último del proceso. Se fabrican porque hay demanda insatisfecha. Porque si nadie los demanda, ¿para qué producirlo?
Y la otra cosa es que entendemos por inversión, porque para poder consumir a lo mejor vamos a tener que producir y para consumir tenemos que producir. Salvo que sea una sociedad recolectora y entonces no hay que producir nada, se saca de los árboles. Pero si se está produciendo, alguien debería haber invertido, gastar una cantidad de dinero y recursos para producir riqueza futura, para producir estos bienes y servicios. Entonces, entendemos por inversión aquellos gastos destinados a aumentar la riqueza futura y posibilitar un crecimiento de la producción. El taxista, dueño de un vehículo en que trabaja, entonces es un microempresario. Y cuando se dice, qué buena inversión hiciste a una persona que compró un auto nuevo o cambió de auto o adquirió un auto que no tenía, digamos, y le dicen, qué buena inversión hiciste, está mal expresado, porque en realidad ese señor se gastó una cantidad de dinero comprando un vehículo, nuevo o usado, con el fin de poder desplazarse con mayor comodidad. Y no está destinado a pensar en obtener una riqueza futura. A diferencia del taxista que lo usa como herramienta de trabajo y que los dineros que lo obtiene le permiten pagar el gasto de la energía, le permiten hacer las mantenciones adecuadas y que le permiten, le otorgan un sueldo y le debiera quedar un remanente que si lo juntara en el tiempo le permitiría poder volver a comprarse un vehículo porque este a medida que pasa el tiempo se va depreciando, se va desgastando y finalmente después ya no se va a poder utilizar como tal. Por lo tanto, el taxista dueño de un vehículo en que trabaja es un microempresario y el que compra un auto para poder desplazarse está haciendo un gasto y no una inversión. Lo mismo va a pasar con las casas. Si yo me compro una casa para poder habitarla, estoy haciendo un gasto. Pero si compro una casa para poder repararla o la compré barata ya, a alguien y en la pasada yo lo voy a vender y voy a obtener un diferencial, entonces yo estaba pensando siempre en eso, entonces sí hice una inversión, ¿no? Porque estoy obteniendo, me está redituando intereses, me está redituando beneficios, estoy incrementando mi riqueza futura. La frontera de posibilidades de producción. Bueno, aquí hay un link, que pueden verlo, que está interesante, hecho por una profesora española. Tenemos un ejemplo al final, pero es bien interesante. Y fíjense lo que dice aquí. Cada pistola que se fabrica, cada buque de guerra que se bota, cada cohete que se dispara significa, en último término, un hurto a los que pasan hambre y no son alimentados. Esto fue escrito por Dwight D. Eisenhower, el 34º presidente de Estados Unidos. El país que, de alguna manera, líder económico y que el sheriff del mundo. Para Eisenhower, que fue un general del ejército que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta de que hay recursos y esos recursos pueden utilizarse de distintas maneras, de forma alternativa. De tal manera que si yo utilizo ese acero para construir cohetes que van a hacer signos de destrucción, cuando podrían eventualmente haberse usado para fortificar, crear barras de acero destinadas a fortificar labores de minería, barras de acero destinadas a ser parte de la infraestructura de puentes colgantes, basculantes, de medios de transporte. Sí, le estamos quitando, digamos, de alguna manera, cuando lo destinamos a la destrucción, le estamos quitando algo a los pobres, a los que pasan hambre, no son alimentados. Y porque estamos haciendo una mala distribución. En vez de generar vida, estamos utilizándolo para la muerte. Pero no solamente eso, sino que esto está explotando y ahí terminó y ahí se murió. Y de la otra forma, por lo menos, a lo mejor se crea una cadena, ¿ya?, de productos. Las malas distribuciones significan que necesariamente alguien se ve afectado y ahí están los costos de oportunidad, ¿no?
Bueno, en este caso a lo mejor se piensa que el costo, el sacrificio, es por la oportunidad a lo mejor, y siempre se dice, de tener una sociedad mundial, libre, democrática, que permita poder hacer negocios, intercambio, compras y ventas de productos y de servicios, ¿no? Y se privilegia entonces eso, frente a lo que se denomina a lo mejor autoritarismo, de algunos otros, no de ellos. Lo que sí nos tiene que quedar claro es que las sociedades no tienen todo lo que desean. Dependemos de los recursos y la tecnología que se dispone, por lo que se debe planificar y decidir cuánto de unos recursos limitados se destinarán a la producción de cada uno de los bienes y servicios requeridos por la sociedad. Y el costo de sacrificar la producción total o parcial de un determinado bien o servicio representa la oportunidad de producir otro u otros, por la reasignación de estos recursos escasos, con los consiguientes beneficios asociados. Nuestra misión, así como lo que tiene que hacer, no sé, el jovencito de la película, ¿no? El agente secreto. Nuestra misión, incrementar el bienestar social al reasignar recursos, al administrarlo. Queremos incrementar el bienestar social al reasignar recursos y por lo tanto estamos tratando de ver cómo en vez de tener un tipo de canasta potencial pasamos a otro tipo de canasta potencial que de alguna manera incremente el bienestar social. Y siempre pensándolo en términos de eficiencia y eficacia. Las sociedades no tienen todo lo que desean. Las decisiones de reasignar recursos escasos y de uso alternativo siempre está influida o condicionada por filosofías, doctrinas, paradigmas sociales, ofertas, creencias o ideologías, que se manifiestan a través de intereses empresariales, de organizaciones sociales, de partidos políticos o programas de gobierno, y que se canalizan a través de las respectivas organizaciones sociales existentes en la sociedad. El costo de la opción a la que renunciamos, dado que vivimos en un mundo de escasez, es el costo-oportunidad de la decisión. ¿Cuál es la producción máxima potencial alcanzable por una economía? La frontera de posibilidad de producción muestra las cantidades máximas de bienes y servicios que una economía puede producir en un momento dado, utilizando todos sus recursos y la tecnología disponible. Y más allá de la definición del concepto, el concepto se hace carne cuando logramos verlo. Entonces, imagina una sociedad que con sus factores de producción, que en este caso tenemos tierra, trabajo y capital, puede producir los siguientes bienes. Y con estos datos, determinar entonces la frontera de posibilidades de producción. Tiene 3 unidades de capital y tiene 10 unidades de tierra. Y trabajo tiene 5. 5 personas trabajando. Si destinamos, en el primer caso, todo el capital que tenemos y todos los trabajadores a la producción de ropa, si no tenemos ningún trabajador produciendo ropa, entonces, bueno, se producen 0 unidades. Pero si tenemos una, se producen 10, si tenemos 2, se producen 20. Si destinamos los 5, tenemos 50 unidades de ropa. Y tenemos 10 unidades de tierra. Y nuevamente los mismos trabajadores. Y entonces, si nadie produce, nadie trabaja la tierra, alimentos no se produce ninguno. Si tenemos un trabajador, hay 150 alimentos, unidades de alimentos producidas. Si tenemos 2, tenemos 250 y así hasta que con los 5 tenemos 350. ¿Qué tenemos que hacer para determinar la frontera de posibilidades de producción? Tendríamos que ver todas las combinaciones posibles, utilizando todos los recursos, porque de eso se trata, utilizando el pleno empleo de todos los recursos. Por lo tanto, si tenemos 3 unidades de capital y 0 trabajadores en la ropa, tengo 0 producción de ropa, pero los 5 trabajadores los podría estar destinando en la tierra con las unidades de tierra que tengo, de tal manera que tendríamos 0, por un lado en la ropa, 0 producción de ropa y 350 unidades de alimento. Y después cuando tenemos un trabajador, tenemos producción de 10 unidades de ropa
Y como son 5, entonces ahora vamos a tener 4 trabajadores para los alimentos, estamos produciendo 330. Y tenemos entonces 330 unidades de alimentos más 10 unidades de ropa. Y así sucesivamente. Aquí podemos ver entonces todas las combinaciones de producción entre ropa y alimentos. Y tenemos entonces 6 posibles escenarios. Y lo que podemos hacer es graficarlos. Y al graficarlos aparece esto. Tenemos por un lado en las abscisas la ropa y en las ordenadas los alimentos. Y podemos ver que la frontera de posibilidades de producción representa todo el menú de distintas opciones que dispone la sociedad. Es decir, se utiliza todos sus recursos solamente en alimentos y tiene un consumo especializado en 350 unidades de alimentos. Lo que va a pasar es que esta sociedad va a estar muy bien vestida, perdón, muy bien alimentada, pero pilucha porque no tiene ropa, desnuda. Y si nos vamos al otro lado de la especialización, si destina todos sus recursos solamente a la producción de ropa, van a tener muy bien vestidos, pero hambrientos, porque no tendrán comida. Y entre medio de esas dos opciones, que son las especializaciones de consumo, tenemos distintas combinaciones donde tenemos alimentos y ropa. ¿Qué va a escoger la sociedad? Bueno, aquello que considere que es lo mejor, aquello que crea que le dé mayores grados de rentabilidad. Y ahí es donde va a estar influenciada entonces la forma, ¿ya? La mirada, la visión en términos políticos de cómo está estructurada esta sociedad y cuál es el rol del hombre en esta sociedad, cuál es la sociedad que se quiere construir y cuáles son sus valores que están detrás. Y por eso entonces, acorde a eso, se escogerá una determinada combinación. ¿Cuál es el costo oportunidad que puede haber? El costo por lo que nos cuesta renunciar a algo por la oportunidad de liberar recursos que vamos a destinar a otra cosa. En este caso, para pasar del escenario A al B, estamos dispuestos a renunciar a 20 unidades con el fin de 20 unidades de alimentos, con el fin de obtener 10 unidades de ropa, porque pasamos de 0 a 10. Y en el caso de los alimentos disminuimos de 350 a 330. Por lo tanto, el costo oportunidad unitario serán estos 20 dividido por la diferencia, que en este caso eran de 0 a 10, 10, y por lo tanto 20 dividido por 10 es 2. El costo oportunidad unitario es 2. En el segundo caso, pasamos de 330 a 300, por lo tanto el costo de oportunidad fue mayor, 30. Por un incremento de ropa pasamos de 10 a 20, por lo tanto incrementamos en 10. Ahora, como hemos tenido que sacrificar una mayor cantidad para obtener las mismas 10 unidades, lo que está pasando es que el costo de oportunidad unitario va a ser 30 dividido por 10, el diferencial nos va a dar 13. Y así sucesivamente. Llegamos a que en el caso de especializaciones tal, digamos que el costo de oportunidad son 150 y el costo de oportunidad unitario 15. Entonces, la frontera de posibilidad de producción representa el menú de opciones que dispone la sociedad y las distintas combinaciones que se pueden hacer o que nos interesa hacer, digamos, respecto de la decisión entre alimentos y ropa. En este caso, en este gráfico, se pueden ver dos curvas de transformación, dos curvas que están, digamos, en la frontera de posibilidad de producción. La curva de posibilidad de producción, la frontera de posibilidad de producción es una radiografía o una foto de lo que está aconteciendo en el tiempo. Y en el tiempo se pueden incrementar los recursos y por lo tanto estos recursos pueden pasar, se pueden incrementar producto de que tenemos más habitantes, se descubrieron otros recursos, porque había recursos sin utilizar, o que no se podían utilizar, digamos, ¿ya? Y por lo tanto creció. Así que la curva de transformación, la curva no es de la frontera de posibilidad de producción, no es estática, esto está evolucionando en el tiempo.
Los datos con los que se construyó inicialmente, sí, son estáticos, y después van a ir cambiando y se van a ir generando nuevas curvas. En este caso hubo una expansión, y si uno observa, lo que pareciera ser es que las abscisas, el eje de las X, versus el eje de las ordenales, el eje de las Y, pareciera ser que creció mucho más en el eje de las X eh, que en el eje de las Y, y por lo tanto podría representar el costo, el sacrificio que puede haber, digamos, de repente por la oportunidad de crecer más en uno, con especialización a lo mejor del consumo. Y es porque la sociedad está pensando a lo mejor de manera diferente, está valorando más algunas cosas, ¿no? Está valorando más unas canastas versus otras, ¿no? Porcentualmente uno podría ver si esta razón se cumple o no, pero el objetivo del curso es mostrar eso. El objetivo de lo que te estoy explicando es mostrar que efectivamente uno puede cambiar. La sociedad puede cambiar ¿cómo se llama? Sus decisiones. Y políticamente lo que hace es que toma decisiones y escoge a un gobierno con una orientación, con un tipo de política, y después, pasado el tiempo, que si yo no les gustó como lo hicieron, entonces están dispuestos a cambiar o se han dado cuenta de que algunas de las cosas que se querían aplicar no eran del todo buenas. Ahora bien, en este gráfico tenemos dos puntos, un punto U y un punto D. El punto D está dentro y por debajo de esta frontera de posibilidad de producción. Y claramente, si se puede producir en la frontera de esa, todos los recursos usados en la frontera de ese color lila o algo así, o morado, en el punto D está por debajo, por lo tanto se está consumiendo menos cantidades por unidad de tiempo, menos cantidades producidas y hay menos alimentos, ¿no? Y versus bienes de lujo. Y en este caso se prefirió siempre, con mayor razón, y crecieron los alimentos versus los bienes de lujo. Pero aquí, en el punto D, hay una cantidad de alimentos, producción de alimentos y de bienes de lujo que está por debajo del máximo, porque está debajo de la curva. Eso significa que, en este caso, esta sociedad en particular tiene recursos desempleados. Porque si los tuviera todos empleados, estaría por sobre, encima de la curva lila, y está por debajo. Y el punto U es un punto que está fuera, y bueno, ese no es alcanzable. No es alcanzable porque no existe recurso, como que no hay plata para, ¿no? Para poder hacerlo. Bueno, refrendar aquí otra cosa, que en la misma curva inicial tenemos los puntos E y E', que son distintas combinaciones de uso de los mismos recursos, pero con pleno empleo, que representan entonces las distintas opciones que tenemos, y cualquiera de ellos no necesariamente representa la combinación óptima, que permitiría obtener el mejor bienestar posible a mínimo costo. Solamente son opciones, opciones donde se está utilizando todos los recursos, pero ya respecto de la eficiencia o eficacia, ahí se tiene que ver de otra manera, ¿no? Faltan datos como para poder decir si esto es más eficiente que esto es más eficaz que lo otro. Pero lo que podría pasar es que puede, así como se incrementa, sí, también se puede decrementar. Es decir, para el terremoto del 2010, cuando se destruye una gran parte de la zona sur, claramente la curva de transformación de esa área, de toda esa, no sé, región de que estuvieron afectadas, claramente la curva roja, en vez de estar por encima, la curva roja debería estar por debajo de la curva lila o morada, porque en realidad se destruyeron muchas empresas, se destruyó mucho empleo y no, la gente no trabajaba, o sea, tampoco había, no había, se echaron a perder las fábricas, las firmas, pero además no había trabajo. Entonces, la frontera de posibilidad de reproducción representa el menú de opciones del que dispone la sociedad. La frontera de posibilidad de producción y el costo de oportunidad, ya que
como hay opciones, entonces se sacrifican algunas para liberar recursos que permitirían producir una mayor cantidad de un bien. O dicho de otra forma, para producir una mayor cantidad de un bien, se debe renunciar a determinadas cantidades del otro bien. De esa manera, la frontera de posibilidad de producción recoge el problema de la escasez. Ahora, la frontera de posibilidad de producción ilustra el fenómeno de elección. ¿Qué combinaciones de alimentos y ropa elegir? La frontera de posibilidad de producción es cóncava, porque a medida que los recursos se especializan, los recursos son cada vez más difíciles de transferir entre los sectores. Eh, Inicialmente, en el escenario A, la liberación de una pequeña cantidad de alimentos viene y permite producir ropa más que proporcionalmente. Y al final, y producto de la especialización en el escenario B, en el escenario E, se requiere liberar una gran cantidad de alimentos, bien que permita producir cantidades menos que proporcionales de ropa, que viene aquí. Bueno, eso pasa porque los fenómenos son curvas. Si fueran rectas, la tasa de transformación sería constante. Economía y política. Tras cada opción económica existe un trasfondo político que afecta a la polis. Tras cada opción política existe un trasfondo económico que repercute en la economía. Las sociedades escogen en qué punto de la curva de transformación desea ubicarse, acorde a opciones políticas. De tal manera que cada vez que estemos hablando de economía, estamos hablando de política. Cuando estamos hablando de política, claramente se nos está reflejando que hay un modelo económico asociado. Como recuento, vimos que lo que era economía, que era una ciencia de asignación, administración de unos recursos escasos, uso alternativo para satisfacer necesidades públicas y necesidades eh, jerarquizadas. Tenemos que lo que era política y la relación que existía entre esta economía y política. La gran enseñanza que queda a lo mejor a partir de este capítulo es que vivimos en un mundo de escasez y por lo tanto no es que no haya, la escasez es relativa. La disminución en términos relativos de un determinado bien provoca un exceso de demanda, no porque haya crecido la demanda, sino porque la producción es menor. Y entonces eso va a afectar a los precios, ¿no? O viceversa. Pero vivimos en un mundo de escasez y por lo tanto hay que tomar decisiones y las decisiones tienen que ver con los recursos y con la administración de estos recursos. Y a propósito de eso, entonces, política económica es el conjunto de medidas gubernamentales tendientes a incidir en el empleo, porque el gobernante debiera tratar de llevar a pleno empleo de los recursos y por lo tanto darle pega a la gente y no que se siga en las calles botado. Ese es un ejemplo, pero también hay muchos que de cuello y corbata que les pasa exactamente lo mismo. Pero tiene que incidir en el empleo. Tiene que incidir en el crecimiento, es una política que permita hacer crecer la producción de bienes y servicios, no solamente para que exista más disponibilidad de recursos y por lo tanto mayor flujo de bienestar, sino que a la vez también la población está creciendo y por lo tanto tiene que satisfacerse y tiene que de alguna manera planificarse la ciudad y el país como para que todos los habitantes tengan acceso a lo mismo. Y la estabilidad, teníamos PIB, producción, desempleo y estabilidad de precios, ¿no? La inflación es como si fuera un impuesto regresivo que afecta a los más pobres, de tal manera que necesitamos de alguna manera que esta base de sustentación de toda la economía y que porque pueden ganar poco pero son muchísimos, eso de alguna manera tenga cierto grado de protección mínima. Y por último, así como dijimos política económica, lo damos vuelta y tenemos economía política. Pero la economía política se dedica entonces a estudiar de alguna manera qué pasa con
estas distintas ponencias políticas, ¿ya? Las distintas teorías, y cómo estas se pueden clasificar, o sea, eh, como paradigmas tienen que ver con la distribución o producción. Y si es distribución, cómo deberían distribuirse los costos y beneficios sociales. Y las teorías eran anarquismo, liberalismo, conservadurismo, socialismo, comunismo. Y fundamentos, en el caso de la producción, son fundamentos y bases sobre las cuales la sociedad sigue producir y de qué forma. Y en este caso tenemos individualismo, comunitarismo, colectivismo. Entonces podemos decir que la economía política apunta, o las teorías apuntan a un cierto ordenamiento jurídico de la estructura político-administrativa y división del hombre, porque inevitablemente estos conceptos, estas ideas, estos valores, estas doctrinas, esta filosofía apunta a mostrarnos un hombre, un ser social de una determinada manera y con la contribución a la sociedad a la que pertenece. Y a la sociedad en el fondo que se quiere construir. Por eso apunta a un cierto ordenamiento jurídico y de la estructura político-administrativa y de la visión del hombre. Por eso que la economía no es neutra, porque está al servicio de una idea, de una doctrina, de valores, filosofía, creencias sociales, y lo mismo, exactamente lo mismo pasa con la educación. Bien, con esto terminamos lo que sería la clase 1.